Hola GSOC maníacos, yo soy Tony GSOC y esto es GSOC Manía al Detalle. Hoy chicos, de parte de Joyería River, ya por fin tenemos los nuevos GWG B1000 Moodmaster, los tres modelos para hacer los tres vídeos, y hoy vamos a por el primero, que es el 1AR, módulo 5713 chicos. Vamos a abrir este pedazo de reloj y a ver qué nos depara esta cajita con tantas ganas que tenemos de verlos. Como siempre, libro de instrucciones y libro de garantía que nos ofrece nuestros amigos de River. Vamos a quitar esta caja de aquí, vamos a dejarla por aquí y chicos, vamos a abrir el nuevo Moodmaster 1AR. Vamos a ver qué tal. Vamos a dejarlo aquí, quitamos la esponjita, la metemos aquí, lo dejamos todo limpio para poder verlo perfecto. Chicos, de momento el peso del reloj me gusta mucho, tiene un muy buen peso y eso me mola. Mirar, madre mía chicos, mirar este reloj, qué bonito. A ver si lo sacamos de esta bolsa, que es un poco más compacta, como su reloj, como el nuevo Moodmaster, que es un poco más compacto. Como veis, qué bonito es, chicos. Primeras impresiones muy buenas, un estilo muy agresivo, ¿no? Con esas líneas poligonales, con esos biseles metálicos, muy chulos, muy bonitos, así como metal cepillado, ¿verdad? En estos biseles, ¿vale? Luego tiene los biseles de resina, biomasa, que van a juego con el reloj, que en este caso son negros. Tiene como unas pequeñas ondulaciones ahí en el bisel, que luego veremos al detalle. Ahora vamos a verlo al detalle enseguida. Este bisel y este bisel van a juego con la correa. Correas de resina, correa con esas líneas que vemos en toda la correa, como veis. Esas líneas que hacen el reloj más agresivo, ¿vale? Y a su vez son unas correas más suaves que sus antecesores, más maleables, por lo que he podido ver, y con esos soportes de resina que hacen el reloj mucho más resistentes a golpes y que queda mucho mejor en la muñeca, como todos los Moodmaster llevan. Estas placas metálicas, digamos, aparte de que se ajustan mejor a la muñeca, pues nos da un extra de resistencia, ¿vale? Ahí tenemos la parte trasera de acero, cristal de zafiro, Touch Solar, multibanda 6, Carbon Core Ward y todas sus referencias Bluetooth, hecho en Japón. Y chicos, pues dicho esto, las primeras impresiones son muy buenas. Vamos a ver el detalle de este reloj, que es espectacular. Me gusta mucho. El primer reloj no es nada soso, aunque como su nombre indica, el 1AR siempre es el negro y parece que va a ser el más soso, pero para nada. Tiene un estilo muy guapo, este negro con doradito y rojo, y detalles en amarillo que ahora vamos a ver en la esfera. Vamos a hablar un poquito más de él. Primero vamos a hacerle el detalle para verlo todo bien y seguimos hablando más de todos los detalles que tiene. Suscribiros, darle a like, compartir y vamos al detalle.
el detalle a este pedazo de Moodmaster GWG B1001AR. Y ahora nos metemos dentro de la esfera. Como veis, la esfera, lo primero que nos encontramos en el borde es el norte, el sur, el este y el oeste y diferentes grados, ¿vale? Unas letras de Moodmaster en rojo, súper agresivo. Después Casio Touch Movement, ya sabéis, el Touch Movement, un sistema que nos hace que si le damos un golpe muy fuerte y las agujas se descontrolan, vuelven al sitio con este sistema de Touch Movement que siempre estará poniendo las agujas donde tienen que estar. ¿Vale, chicos? Seguimos bajando, esfera, subesfera izquierda, donde tenemos el altímetro y el barómetro, las diferentes medidas, ¿vale? Que nos hará, que ahora lo veremos cuando lo pongamos en funcionamiento. Y tenemos a la derecha la H, la M y la L de la batería, que eso es nuevo en este modelo. Vamos a acercarnos un poquito más. Ahí está, para que lo veáis bien. L, M, H, eso es los niveles de batería, que ahora vamos a ver cómo funcionan. Y en la subesfera de la derecha tenemos la brújula y sus diferentes grados, 45, 90, 135, 180. Conforme vayamos moviendo la brújula se irá moviendo el índice del movimiento, ¿vale? Y después ya tenemos la pantalla digital, que vamos a verla ahora mismo todo lo que hace. Vamos a irnos un poquito atrás. Y vamos a ver todo lo que tiene este reloj, luego nos lo pondremos, diremos el precio. Ahora vamos a, como siempre, el display. Vamos a ver lo que tenemos. Gráfico del barómetro, la hora en digital, como todos los Moodmaster, y volvemos, estamos a viernes 10 del 27 creo que pone, no lo veo bien, sí, 27 del 10, aunque no está ajustado, ¿vale? Hoy es día 26, vale, no está ajustado, está mal. Hoy es 26 del 10, hoy es jueves y bueno, como no lo he ajustado, pues nos marca lo que quiere, ¿vale? Segundo botón, el de mode, vamos a ver lo que nos hace. Como siempre, barómetro, mirad cómo se mueve la aguja que decíamos del índice, nos marca 0 porque no se ha movido el barómetro de presión barométrica, ¿vale? Y nos marca 0. Cambiamos a temperatura, el índice se va a su sitio. Esto es para grabar memorias, ya sabéis. Puesta y salida del sol, muy importante, no están bien puestas, pero bueno, cuando lo actualicéis con vuestro móvil y vuestra aplicación, pues ya se pondrá todo perfectamente en hora, ¿vale? Cronómetro, como siempre, alarma, cuenta atrás, alarmas, hora mundial, radiofrecuencia, y volvemos a la M y mirad lo que hace el índice. Se ha puesto en M, aunque no lo ha dicho en el digital. En el analógico, mirad, volvemos atrás y nos marca que tenemos M de batería en el analógico y vuelve a su sitio, ¿vale? Una cosa nueva que no teníamos hasta ahora y ahora nos la marca en este nuevo Moodmaster, chicos, que me ha gustado y me gusta muchísimo. Vale, seguimos en la parte derecha, tenemos la brújula que le vamos a dar. Y veis cómo el índice de la derecha se empieza a mover junto con el segundero, ¿vale? En este reloj tenemos lo de indicación de rumbo, ¿vale? Que podemos seguir un rumbo dejándolo apretado y nos marcará el rumbo que queramos hasta que lleguemos al destino. Y otra cosa que tiene es que marcaremos un punto y podremos volver hacia ese punto y nos irá guiando con la brújula, nos irá diciendo los metros que nos quedan hasta llegar al destino, ¿vale? Eso lo veremos en el siguiente vídeo o en el último vídeo, que saldremos con él y le haremos una prueba a ver qué tal funciona, ¿vale?
Este es el primer vídeo de presentación. Segundo vídeo vamos a tener el otro color rojo en este caso, y haremos la comparativa en el segundo color, ¿vale? Comparativa con sus hermanos mayores. Veis que en 60 segundos el índice de la brújula vuelve a su sitio y tendremos que volver a darle. Vale, chicos, y dicho esto, el último, que es el altímetro, aquí lo veis, 142 metros, que no está calibrado, y su corona roscada, que tenemos aquí. Vale, chicos, pues esto es todo lo que tiene el reloj. Bueno, vamos a darle a la luz para que veáis qué luz tiene, doble LED. Como siempre, es un buen foco de LED, se ve muy bien. Y volvemos al inicio, y ahora veis el analógico como marca la M y vuelve a su sitio. Chicos, me gusta mucho este reloj. Vámonos atrás, nos lo vamos a poner en la muñeca. Bueno, chicos, aquí lo veis cómo queda puesto. Mirad que se ve súper bien, no se ve nada pequeño, aunque es más pequeño. Haremos la comparación en el siguiente vídeo con sus hermanos, pero se ve muy bien. 58,7 de alto, 52,1 de ancho y 16,2 de grosor, que es bastante más compacto que sus antecesores. 114 gramos de peso. Se siente un reloj muy bien ese peso. La verdad es que está muy bonito. Mirad ese botón dorado con la esfera dorada, esos pulsadores que están espectaculares, inyectados en metal para, ya sabéis, es antibarro, presión de agua 200 metros, antipolvo y antigolpes. Como siempre, Moodmaster, lo más duro del mercado, chicos. Ya sabéis que ni falta hace que diga que es solar, cristal de zafiro, antirreflejos, ¿vale? Estructura carbón Coreware, resistente, polvo, barro y vibraciones, agua 200 metros, y tenemos un Moodmaster nuevo, súper agresivo, súper bonito, que nos va a costar en Joyería River 799 euros. Y tenemos el cupón descuento de GSOC Manía al detalle, que poniéndolo en el cupón de la web de Joyería River nos saldrá un descuento que tendréis que ver por vosotros mismos. Ir a Joyería River, chicos, meter el cupón GSOC Manía al detalle y a ver qué descuento os dan nuestros amigos de Joyería River, chicos. También podéis hablar con ellos con el WhatsApp, que tenéis el logotipo de WhatsApp al entrar en los relojes, y podéis hablar con nuestros amigos de River y a ver qué precio os dan de este nuevo Moodmaster, que a mí personalmente me ha gustado mucho. Es más bonito que ninguno de los otros para mi gusto, mucho más agresivo, una esfera que se ve espectacular con ese cristal de zafiro y ese LCD que se ve de maravilla, como veis. Y chicos, pues esto es todo con este reloj. No me enrollo más, espero que os haya gustado, espero que haya quedado todo bien explicado, más o menos explicado, para que vayáis a vuestra Joyería River a comprar este nuevo Moodmaster GWG B1000 1AR, chicos. Siguiente vídeo, comparativa, detalle del reloj rojo y el último vídeo, el último color verde. Así es que, chicos, un abrazo y hasta el próximo vídeo.